Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches a esta primera noche de debate. El tema que nos atrapa es un tema candente, actual, pero no por ser actual deja de ser un tema que lleva muchos años dando vuelta con diferentes máscaras, diferentes matices dentro de la opinión pública. El tema de la deuda campesina o de la condonación. Para quienes tuvimos que pasar algunos episodios en finales de la década del 90, recordamos como el himno del marzo paraguayo, increíblemente, el tema de condonación, donde los campesinos aceptaron estar en la plaza en aquella oportunidad a cambio de que se perdone sus obligaciones que tenían con distintas entidades de crédito. Mucha agua corrió bajo el puente de aquella época, volvimos a tener un gobierno que salió del default después de los primeros años de la década del 2000 que fueron realmente desastrosos. Tuvimos un crecimiento económico formidable. Y posteriormente empezaron nuevamente a caer el tema de políticas populistas que empezaron a hablar en este sentido. Primero hablando de tierra, todo bajo el paraguas de lo que llamamos como reforma agraria. Ahora de crédito. Y la pregunta es, ¿qué se viene? Hace un año estábamos discutiendo sobre las mismas cosas y este año parece que cíclicamente tenemos que repetir los errores que si no son cada 10 se están convirtiendo en cada un año. Así que esta noche tenemos a un invitado de primera categoría, el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Agradecemos mucho tu presencia. Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Sebastián, buenas noches a la audiencia, un gusto participar contigo. Bueno, Héctor, antes de empezar quiero ir al material que tenemos sobre el discurso del presidente Cartes acerca del veto que da y que está en este momento en discusión en cámaras del Congreso sobre si es que corre o no este veto. Esto era lo que decía el presidente de la República y quiero compartir contigo, Héctor, al aire. La aprobación por parte de los senadores y diputados de la ley de condonación de deudas a los campesinos es de público conocimiento. Es cierto que en un principio tenía pensado dejar pasar esta ley para evitar crispación social y posibles enfrentamientos violentos, pero al revisar los análisis económicos del impacto de esta ley, entendí claramente que ponerla en ejecución condenará el futuro económico de nuestro país. Si fuese necesario, prefiero condenar mi futuro político antes que condenar al Paraguay. Con falso populismo, algunos compararon esta ley con el programa Tecoporá y adultos mayores. Pero para que tengan una idea, el costo total de estos dos programas es de 163 millones de dólares. El costo de esta ley puede pasar los 3.200 millones de dólares, aproximadamente 25% del presupuesto general de la nación. A solo 5 meses de las primeras elecciones, lo más fácil sería hacer lo mismo que ellos y dejar pasar esta ley de condonación. Pero mi compromiso es con el bienestar de todos los paraguayos y eso está por encima de todo. Desde el acuerdo del año pasado, con el cual cumplimos al pie de la letra, estamos haciendo un gran esfuerzo por brindar soluciones de fondo para los pequeños productores, con propuestas concretas para su rehabilitación financiera y productiva. El Paraguay debe estar siempre por encima de los intereses personales, sectoriales y electorales, y es por eso que he decidido vetar esta ley y devolverla al Congreso Nacional. Bueno, Héctor, nos conocemos hace más de 25 años en esta lucha, justamente la lucha campesina, entre comillas, la lucha del campo, porque pareciera que los campesinos son solamente un sector y no otro de nuestra economía. Y bueno, ahí le escuchaste al presidente Horacio Cartes como dejándolo en offside. Veo yo el banderín arriba, el lineman diciendo dónde quedaron sus senadores y diputados, Héctor. ¿Qué te parece este discurso del presidente con respecto al veto? Bueno, no le quedaba otra opción si es que quería contribuir a encaminar las reales soluciones al campo. Porque la condonación no es sino un espejismo que muestra una especie de solución mágica, que es el camino equivocado y es la herramienta errada. No soluciona el problema, al contrario, profundiza el problema de la descapitalización de los pequeños productores y profundiza el problema de dejarle fuera del sistema productivo. Ocurrió en el 99, 86.000
pequeños productores fueron condonados en el 99, perdón. ¿Y qué pasó? Quedaron fuera del crédito. Solamente 11.000 volvieron a tener crédito después de más de 10 años. Y un sector descapitalizado no puede seguir produciendo si no tiene acceso al crédito en condiciones razonables. Héctor, vos decías, entre las cosas que señalaba, en el año 89 fueron 86.000 los condonados. 10.000 fueron los que 10 años después pudieron volver a entrar dentro del sistema de crédito formal, porque sabemos que cuando vos les pulsás a estas personas no es que se quedan en su casa, se van al usurero, sacan plata, pierden la tierra o van a alquilar o mal vender su campo, entre comillas, muchas veces sobre propiedades que no tienen derechos todavía según nuestro estatuto agrario. ¿Qué pasó con las 70.000 personas que no ingresaron al sector formal de crédito después de aquel 99? Después del 99, y bueno, muchos tuvieron que acudir al crédito informal o tuvieron que probablemente ser parte de esa gente que migró a los sectores urbanos o suburbanos por ser inviable su trabajo en el campo. Una cosa, lo que está diciendo es que la falta de crédito es la que exige al agricultor o hijo de agricultor pasarse al sector urbano. Allí quizás se encierra ese mito de que es la agricultura mecanizada la que expulsa, Héctor. Mira, son varios los factores que influyen en esa migración. Pero para resumir, el pequeño productor es un segmento descapitalizado, necesita acceso a crédito formal en condiciones adecuadas a sus ciclos productivos, por un lado. Por otro lado, necesita un acompañamiento técnico y una permanente actualización y transferencia de conocimiento, que tampoco tiene. Y eso hace que se quede rezagado y no tenga la eficiencia que le permita, la eficiencia productiva que le permita tener la rentabilidad, es decir, ganar lo suficiente como para vivir con lo que produce en su chacra y con eso tener una vida digna. Si vos tenés un negocio que te genera pérdida, lo que haces es dejar el negocio y te mudás a otra actividad. Eso es lo que está pasando. No es culpa de la soja, no es culpa de la agricultura mecanizada, es ese escenario de inviabilidad a que se le condena por la falta de acompañamiento adecuado y de actualización y capacitación. No se puede seguir produciendo con técnicas de hace más de 30 años en pleno siglo XXI. Es lo mismo que te diga, hacer tu programa, pero comunicarte por carta con la gente y pasarle tu idea por carta, cuando hoy tenés la televisión, tenés las redes sociales y tenés muchos medios modernos como para comunicarte con la gente. Al respecto, la ministra, después de esta explosión del presidente, porque realmente fueron declaraciones muy explosivas para la gente que estaba todavía aguardando con mayor o menor sinceridad el tema de un veto o una aprobación de la ley. La ministra de Hacienda sale al paso con aparentemente una posición intermedia, pero no quiero dejar yo, Héctor, ni a vos ni a los televidentes con las dudas de lo que dijo la ministra. Quiero que escuchemos lo que dijo la ministra Lea Jiménez después que el presidente anunciaba el veto. No vamos a abandonar a estas familias. No vamos a abandonar a estos compatriotas. Entre varias instituciones estamos trabajando en conjunto para paliar inmediatamente esta situación extrema y a mediano plazo ofrecer un plan de reactivación de estas pequeñas unidades familiares. La Secretaría de Emergencia Nacional se encargará de asegurar la nutrición de estas familias con kits de alimentos no perecederos. Estos se irán distribuyendo para asegurar por lo menos una cobertura de 90 días, que es el tiempo estimado en que recuperarán su capacidad de producción de alimentos. Para reactivar su capacidad productiva, el Ministerio de Agricultura y Ganadería les dará insumos de producción como semillas y asistencia técnica. El Ministerio de Agricultura y Ganadería también va a lanzar un plan piloto de seguro agrícola para 6 departamentos: San Pedro, Concepción, Caazapá, Caaguazú, Central y Canindeyú, donde hay una gran concentración de familias dedicadas a la agricultura familiar. Estimamos que daremos cobertura a más de 50.000 productores de la agricultura familiar con esta medida.
Bueno, Héctor, aquí quiero hacer un ping-pong contigo rápido. ¿Cuántas veces en los últimos 20 años escuchaste la palabra reactivación de la agricultura familiar? Y paliar, que es nuestro gran drama, los parches y las soluciones temporales para salir del aprieto, pero no dar un acompañamiento sostenido en el tiempo y respetar los procesos y los tiempos de los procesos que permitan realmente consolidar a la agricultura en sus momentos, sus tiempos y llegar a los índices de eficiencia y productividad que se necesitan. Es como empujar un camión sin batería, hacerlo arrancar y después dejar otra vez sin cambiar la batería. Entonces siempre va a faltar, estamos haciendo arrancar, pero no le damos la posibilidad de que por sí solo él arranque y siga su camino. 4 años después, ingeniero Héctor Cristaldo, ¿dónde estuvo 4 años el gobierno para no dejarlo olvidado ahora a estos hermanos campesinos? Lo que pasa, Sebastián, que venimos de una dinámica de más de 20 años en que el Ministerio de Agricultura fue distorsionando y erosionando su verdadero rol. Dejó de ser el Ministerio de la Producción. El Ministerio de Agricultura tiene que volver a ser el Ministerio de la Producción y no un ministerio asistencialista. Para eso está la SAS. Mientras el ministerio mantenga el rol de otorgar regalitos, donaciones o el famoso rubro 842, transferencias a ONGs, donde a fondo perdido se dan las cosas sin ningún retorno, es el camino que nos llevó en estos 20 años a esta inviabilidad de ciertos sectores del campo que se volvieron ministerios dependientes y no productores. Hay una cultura del ayudo, sabemos lo que es el ayudo, cuando te vas a llegar al asentamiento campesino y te dice, pero te ayudo. ¿Qué significa eso, Héctor, para la cultura paraguaya? Y son las famosas donaciones o regalos. Y el Ministerio de Agricultura tiene que ser el Ministerio de la Producción y el de Acción Social que se dedica a la asistencia social. Si ese rol le adjudicamos al Ministerio de Agricultura, bueno, el resultado es este que estamos viendo. Y no es por falta de recursos, porque miles de millones de guaraníes o millones de dólares cada año van en carácter de transferencia o donaciones y los resultados no se ven. Nosotros tenemos un estudio desde el año 92 hasta el 2007 que muestra que vinieron 4.480 millones de dólares en proyectos y programas para el campo, en diferentes áreas, desde infraestructura hasta desarrollo sostenible, en lo que quieras. 4.880 millones de dólares. 4.480 millones de dólares. El año hasta el 2007. 2008 se hace el censo agropecuario. Resultado, 62% de los pequeños productores no tienen título de propiedad. 84% de los pequeños productores no tienen apoyo técnico. 87% de los pequeños productores no tienen acceso al crédito formal. 85% de los pequeños productores no terminó la educación escolar básica. Eso es culpa de la agricultura mecanizada, es culpa de que no hay recursos, pero vos mirás la cantidad de recursos y algo está haciéndose muy mal en la gestión pública. Me quiero centrar y quiero mostrar lo que nos decía, o lo que decía en la misma rueda de prensa ese mismo día, el presidente del BNF, Carlos Pereira, sobre el tema de la disponibilidad de fondos públicos con respecto al tema de esa ayuda financiera o crediticia que estaba diciendo, se le priva a alrededor de un 80% del campesinado y de la gente que está en necesidad de este crédito. Vamos a la placa, por favor. Sí, en lo que atañe estrictamente al Banco Nacional de Fomento, el acuerdo del año pasado de abril y específicamente el firmado el 25 de agosto entre el Banco de Fomento y los bancos privados y entidades financieras, el Banco Nacional de Fomento ha procedido a evaluar y analizar aproximadamente 2.000 carpetas presentadas por la intermediaria financiera a verificación del Banco Nacional de Fomento, quien luego de los resultados de las verificaciones in situ que se han realizado en cada una de las fincas de estos productores, 616 personas han sido adquiridas por un total de 4.952 millones de guaraníes, que eran lo que cumplían
la condición del acuerdo de que las deudas originadas en el sector financiero provengan de la actividad agrícola. Héctor, si comparamos los 11.000 productores que en el 2009, 10 años después de aquel fatídico 99, consiguieron reingresar, de 86.000 productores que fueron condonados en aquella oportunidad, ya no importa si es que valió la pena o no, las cuestiones políticas están de más aquí decir, estamos hablando sobre los efectos. Aquí vemos que el presidente del BNF claramente dice 616 personas sobre alrededor de 5.000 carpetas que se presentaron. Si comparamos los porcentajes son más o menos iguales, quiere decir que mantenemos hicimos una política, generamos una política de Estado para mantener a un mismo porcentaje fuera del circuito de crédito, de capacitación técnica y de titulación de tierras. Lo que pasa es que mientras siga el asistencialismo y no la capacitación, el ministerio tiene que transferir conocimientos a la gente y no plata o herramienta o pollito o carretilla o asada o machete. Con eso no solucionamos el problema de la gente. Paliamos para que no se diga que no se hace nada, pero en el fondo no se ataca la raíz del problema. ¿Cómo debe ser el Ministerio de Producción, Héctor? ¿Quién debe encabezar o cómo debe ser el consejo? ¿Qué tiene que participar el sector privado? ¿De dónde tiene que fondearse? Y el ministerio tiene que basarse en la actualización permanente de sus técnicos que estén en condiciones de transferir, es decir, generar la tecnología. Tenemos el IPTA. El que transfiere los conocimientos tienen que ser los extensionistas que tienen que operar en el territorio y directamente en el interior. Rubro paraviático. Y tiene que transferir y capacitarlos para manejar con las mejores técnicas, porque en el fondo el problema es manejo y tecnología. ¿Y el crédito eso agrícola? Es lo que en eso tenemos que gastar y en eso tenemos que invertir realmente para que tenga los últimos conocimientos el pequeño productor o el mediano y pueda salir adelante mediante su manejo y tener acceso a créditos que le financien sus proyectos productivos y no que se le den cosas que al final después no la usa porque no está dentro de su esquema de trabajo. Entonces dilapidamos recursos en donaciones y en cosas que al final no son utilizadas. ¿Y el crédito agrícola? ¿Qué hacemos con el crédito agrícola? Crédito agrícola... Sí. ¿Lo metemos dentro del BNF, lo dejamos afuera? Tiene que ser afuera porque si vamos por el Banco de Fomento está regido por la ley de banco y tiene un montón de exigencias que los pequeños productores no van a poder cumplir. Es más, la cartera de crédito de Banco de Fomento es muy poca la cobertura que tiene con los pequeños. Crédito Agrícola, el organismo especializado, tenemos que fortalecer su estructura administrativa y financiera y que sea el que otorgue los créditos para que la gente pueda producir. No es el ministerio el que tiene que dar la plata tiene que dar, pero en forma de crédito retornable, el crédito agrícola. Pero si el ministerio se va y regala, entonces estamos creando la cultura de que el regalo o el ayudo, como dijiste, tiene que venir nomás luego. El ministerio entonces ya no sería una entidad que ejecute proyectos directamente como los que se hicieron. Recuerdo nada más que uno como ejemplo el tema creo que era el Banco Mundial, 100 millones de dólares aproximadamente. PRODERS se llama. PRODERS. Eso ya no debería ser el ministerio como tal, sino debería hacerlo a través de una rama de extensionistas o una rama de ejecución. ¿Y dónde le ponemos al INDER en todo esto, Héctor? Y el INDER tiene que terminar de titular las tierras y encaminar al productor, el ministerio, encaminarlo hacia los circuitos productivos. El INDER no tiene, la reforma agraria ya no tiene razón de ser. 77 años de reforma agraria, ¿en qué terminó? 3 millones, casi 200.000 hectáreas de la región oriental entregadas en colonias, en más de 1.000 colonias a pequeños productores, de los cuales casi 2 millones de hectáreas todavía no se tituló, sigue a nombre del INDER. No siguen, están trabajando, pero no son dueños de la tierra que trabaja la gente. Entonces, ¿cuál es el arraigo? Héctor, sobre el tema del INDER, ahí es muy importante, ¿algún censo sobre la cantidad de tierras que hoy en día pueden ser barbecho, pueden ser tierras, digamos, ya utilizadas y dejadas en manos de nadie o abandonadas? Porque sabemos que existen
aproximadamente un centenar de proyectos de ley de expropiación en el Congreso Nacional. Bueno, y el producto de las expropiaciones o las compras es 100 millones de dólares más o menos que debe el INDER. Después de 77 años de reforma agraria, 2 millones de hectáreas a su nombre todavía sin ser titulada a la gente. Entonces, al no ser titular, no puede acceder al crédito formal. Al no ser titular, el sentido del arraigo tampoco existe. Por eso que el INDER tendría que abocarse, como está haciendo el CIR, a identificar quiénes están ocupando los lotes, actualizar esos datos y titular a quien realmente corresponde como beneficiario de la reforma agraria y titular lo más rápido posible para que esté seguro sobre la tierra que está trabajando ese agricultor. Por último, Héctor, ¿hay dinero para hacer eso? ¿Cuesta mucho dinero? ¿Por eso no se hace? Se está haciendo, pero más que dinero es también la actitud y la capacidad que hubo un primer intento que se frustró por una cuestión de mal manejo. Ahora se está trabajando con algunos aciertos, otros errores, pero se está trabajando, hay que valorar ese esfuerzo y se tendría que poner más énfasis en aumentar la velocidad de titulación de esas tierras y el relevamiento de esas tierras para titular al agricultor y se sienta realmente propietario de la tierra que está trabajando. Muchísimas gracias, ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la UGP, ha estado compartiendo con nosotros su punto de vista sobre este tema urticante, que es el tema de la condonación. ¿Qué va a ocurrir en el Paraguay? Esto va a ser un ciclo recurrente, ¿se vuelve o no se vuelve de esto? ¿Hay alguna salida feliz para esto, un final feliz? A ver si es que tenemos alguna salida, alguna luz al final del túnel.